siempre la primera letra de la clase con mayúscula y la siguiente letra es minúscula, ¿ya? Y luego damos un finish para que se cree el proyecto. Ahí se está creando el proyecto. Bien, ya se creó el proyecto. Ahora lo que vamos a hacer, voy a abrir el proyecto. Ahí está. Es el paquete, ¿no? Y dejé dentro de un paquete hay un conjunto de clases. Y aquí en el comentario voy a colocar el enunciado, ¿no? El enunciado es el siguiente. Vamos a leerlo ahorita. Bien. Vamos a poner aplique clase objeto método, utilice métodos getters y setters, ¿ya? O setters y getters, como quieran, ¿ya? Entonces vamos a usar eso. Vamos a hacer este ejercicio de tres formas. Esta es la primera forma, ¿ya? Este ejercicio dice lo siguiente: diseñe un programa que ingrese los datos de los alumnos de un colegio. Código, apellidos y nombres, año de estudio, examen parcial, examen final y promedio de prácticas. Se pide calcular e imprimir el promedio final de cada alumno. Aplique clases, sujetos y métodos. Utilice métodos getters. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a ustedes, según el enunciado que he leído, ¿quién es el objeto? Alumno. Alumno. Muy bien. Entonces tenemos que crear la clase alumno, ¿no? Tenemos que crear la clase alumno. Entonces le voy a pasar aquí el enunciado en el chat para que los vean todos y me ayuden a diseñar la clase alumno. Entonces vamos aquí al paquete en el explorador de proyecto, clic derecho, New, Java Class. Y aquí aparece una ventana. En esta ventana vamos a colocar el nombre. Usted me ha dicho que es alumno el objeto, entonces vamos a crear la clase alumno. ¿Sí? Entonces la A mayúscula, las demás letras de minúscula, finish, y se va a crear la clase alumno. Aquí ven, voy a borrar lo que no necesito, esto no necesito, esto tampoco. Ya ustedes estudiarán MAUML, conforme, ¿no? De esta clase. Yo quiero la de las clases que se diseñan, que es esta, no la principal. Y dice public class alumno, ¿no? Entonces yo diseño todas mis variables. ¿Qué variables tiene? Para que me dice qué variables tiene la clase alumno. Ahí tienen el enunciado en el chat. ¿Qué variables tiene? Código, muy bien. Entonces vamos a apellidos también, ¿no? Private, yo le he dicho que las variables es conveniente declararlo como private. ¿Sí? Private, string, code, unknown también, apellido y nombre, lo voy a poner todo junto. Y hasta ahí nomás hay cadenas, claro, ¿cierto? Después hay otra variable más, que es, lo voy a llamar entero, al año de estudio. O sea, 1, 2, 3, según esté primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y luego otras variables más también hay, ¿no? Pero lo voy a poner doble, ¿eh? Aquí al examen parcial, al examen final y al promedio de prácticas. Esas son todas las variables que puedo distinguir en el enunciado. Bien, ya tienen ustedes el nombre de la clase, tienen los atributos y propiedades, que son estas tres líneas. Y ahora vamos a crear el constructor, que es la tercera parte del diagrama UML, ¿no? Clic derecho, insert code, clic derecho, insert code y constructor. Este constructor va a ser un constructor vacío. O sea, no va a tener cuerpo, simplemente va a estar de adorno. Se puede crear como no se puede crear. Yo les recomiendo que lo creen para que vean al menos que ahí está el constructor, ¿no? Porque no tiene ningún trabajo que hacer ese constructor. O el trabajo que hace es inicializar las variables a cero, como les dije. ¿Sí? Y el otro, y después de ahí, después del constructor, ahí donde está el cursor, voy a crear los métodos getter. Como me dice, utilice métodos getter, tengo que crear los métodos getter. Insertar código. Noten que acá hay getter solo y getter y setter. O sea, cuando yo utilizo getter y setter, se crean los dos métodos por cada variable.
Cuando hago getter, solamente los getter de cada variable. Y cuando seeder de cada variable. Yo quiero los dos, un par por cada uno. Entonces presiono getter y seeder. Luego aquí selecciono alumno, encapsulo y genero. Y aquí se van a comenzar a crear todos los métodos que seeder, como ustedes van a ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el getCop. Mira, por cada variable, el cop, por ejemplo, tiene getCop y tiene setCop. El unknown tiene getUnknown y setUnknown. El año de estudio getAE y setAE, y así sucesivamente. ¿Sí? Por cada variable, un get y un set. Bien, esos son los métodos getSet que sale fácilmente, ¿no? Rapidito. Y ahora voy a crear lo que me pide el problema. El problema me pide que calcule el promedio final de cada alumno. De cada alumno. Entonces es obvio que tiene que estar aquí en esta clase ese cálculo. Porque es de cada alumno. Estos son los datos de cada alumno también. ¿Sí? Cada vez que un objeto es porque son cálculos propios de cada alumno. Entonces aquí coloco public doble promedio. ¿Sí? Voy a crear mi método promedio. Como se crea, ya ustedes saben crear este método. Y acá le pongo return y entre paréntesis examen parcial más examen final más promedio práctica entre 3, ¿no? Así se calcula el promedio. ¿Sí? El promedio sin pesos, ¿no? No me ha dicho pesos, o sea, no tiene pesos. Y luego, como yo quiero que se impriman los resultados de los alumnos, los datos de los alumnos, entonces voy a implementar acá otro método que sale automáticamente, el método toString. Ahí hago clic derecho, insertar código, aquí hago toString, ya está seleccionado todas las variables, no necesito por qué sacarlas, quiero que todas se impriman, genero, y ahí me sale, ¿ve? El toString. Esto me va a permitir imprimir todos los datos de los alumnos. Me imprime todas las variables, sí, pero no me imprime el método promedio. Entonces yo tengo que agregarle el método promedio. Entonces voy a partir esta línea en dos, que no hay ningún problema cuando se parte en dos. Acaso funciona igualito. Y aquí, en este más, voy a poner comillas, coma, promedio. Igual, comillas, más, promedio. Y un más ahí. Listo. ¿No? Ahí está. Entonces ya le agregué el promedio. ¿Para qué? Cuando yo invoque este método toString, me salga todos los datos del alumno y al final me sale el promedio. Eso es lo que yo quiero. Por cada alumno. Bien, entonces así queda la clase alumno utilizando métodos de ser. ¿Sí? ¿La pregunta está aquí? ¿Hay pregunta? ¿Está claro? ¿Lo ven claro? ¿Está fácil? Chicos, alguien responda. Profesor, una consulta. ¿Esa Sí. palabra override tiene algún significado en especial? ¿O solamente es para indicar que es un string? Sí, eso es un indicador, sale automático porque es una sobrescritura nada más. Ah, ya, gracias. Sí. Listo. Entonces, ahí tienen la clase alumno utilizando métodos de ser. Y vamos a hacer las otras dos formas diferentes para que vean cómo cambia esto, ¿no? Cómo cambia la clase alumno. Ahora me voy a principal y en principal tengo que conectarme con esa clase, si no esa clase queda en el aire, ¿no? Principal tiene que conectarse con esa clase. Entonces pongo in n. ¿Cuántos alumnos son? N, pues. ¿Sí? Los datos de los alumnos de un colegio, o sea, n alumnos. Ahora voy a ingresar n, ¿ya? N es igual a enter, que es entero, parse, porque tengo que convertir a entero, el J8P. Alguien escriba J8P en el chat, por favor, para poder copiarlo. Es que en mi computadora les digo, cuando quiere escribir la J, cuando no quiere escribir la J. ¿Ya? Y ahorita no escribe la J. ¿Alguien escribe J8P? Pero escriba J8P bien, pues, ¿no? Como debe ser. Lo que es mayúscula, mayúscula, lo que es minúscula, minúscula. A ver, alguien escriba, por favor. Pero escriban el J Option Paint. Ah, sí. Así como lo ha escrito Percy. Gracias, Percy. Voy a copiar para no estar escribiendo todo. Ay. Y aquí derecho, copiar, y aquí lo copio.
¿ya? Control B, J8P, punto show input dialog, ingrese cantidad de alumnos. Listo, ya están los alumnos ingresados. El J8P está observado. Entonces se van acá a la bolilla, hacen un clic con el mouse y luego seleccionan la primera opción. ¿Para qué? Para que la librería aparezca acá arriba. Y ya no esté observado el J8P. ¿Sí? Luego, ¿qué aplicamos? Ya ingresé N, ¿ahora qué hago? Ya ingresé N, ¿ahora qué hago? Sí, pero ¿qué hago? ¿Notas escribo? Eso es lo que quiero que me diga. ¿Qué escribo ahorita ahí? ¿Qué escribo ahí ahorita? ¿Debe crear un array? Un for. No, acá no hay. Primero que lo enciendo no me dice nada de array. Si no me dice array, no aplico arrays. ¿Sí? No aplico arrays. ¿Sí? Y por si acaso, ustedes tienen que centrarse en lo que se hace en clase. No me pueden colocar cosas que no hemos hecho. Yo sé que hay alumnos de repente que han llevado el curso ya, o de repente, no sé, ya lo llevaron en otro sitio, no sé, pues, y ya saben algo más. Entonces, aquí en el curso hay que centrarse en lo que se está haciendo en el curso, simplemente, porque lo que se evalúa es si el alumno ha aprendido lo que se ha enseñado, no lo que se va a enseñar en el futuro, sino lo que se ha enseñado. ¿Sí? Entonces aplico un bucle for y acá le pongo i, ahí estoy declarando dentro del for esa variable i, que solamente sirve para el for nada más, porque está declarando dentro del for, punto i1, punto y coma, i menor igual que n, punto y coma, y más, ¿no? Esa es la sintaxis prácticamente del for, ¿no? Luego abro llave, y llave de inicio y llave de cierre. Bien, ¿qué hago ahí en el for? Lo primero que debo hacer, como estoy trabajando con métodos de seeder, es crear el objeto, ¿sí? Entonces aquí creo el objeto. ¿Cómo se crea el objeto? Tal como hemos visto en la diapositiva. El nombre de la clase, la variable, voy a poner alum igual, el operador new, el nombre de la clase nuevamente, lo estoy creando en una sola línea, pues no es necesario crearlo en dos. Y paréntesis, porque noten que el constructor era vacío, entonces no tiene parámetros, pues, ¿no? Y punto y coma. Ya está. ¿Y para qué he creado el objeto álbum? Que instancia la clase alumno. Entonces, ¿para qué? Para utilizar las variables, como las variables de la clase alumno son privadas, yo no puedo usar esa variable, no puedo usar el código, nada de esa variable puedo usar. Tengo que usar ¿qué cosa? Indirectamente el método sec. Si quiero ingresar datos, sec. Entonces, ¿qué hago? A través del objeto album punto llamo e invoco al método seccop. Para eso creé el método seccop, ¿no? Al otro lado. Seccop. Y dentro del seccop, el código es cadena. Entonces, de frente del jchampaign. Punto show input. Ya. Ingrese código. Luego viene el apellido y nombre. El apellido lo puse en una sola variable, apellido y nombre en una sola variable, y sería sec_agnon, ¿no? Eso es lo bueno. Si me recuerdo las variables, cuando escribo el método sec, la primera letra de la variable que escribí tiene que ser mayúscula aquí, ¿no? Allá está en minúscula, pero acá en mayúscula, ¿no? Agnon, y aquí también j8paint punto show input dialog, y aquí ingrese apellidos y nombres, ¿sí? Ahora me toca ingresar el año de estudio al punto sec AE, le llamé, ¿no? AE. Entonces aquí es entero, tengo que convertir primero integer punto pass in, y aquí aplico el j8paint punto show input dialog, que ingrese año de estudio.
Ahora tengo que ingresar el examen parcial, alum.set EP. Es doble, entonces hay que convertir a doble. Doble.pass doble. Y aquí va el j8pay.show input dial. Ingrese examen parcial. Luego aquí va para el examen final, SECEF, ¿no? Entonces SECEF y aquí pongo control V punto doble, ¿no? Doble, primero tengo que escribir doble punto pass doble, y entre paréntesis pongo el j8pay punto show input dial. Ingrese examen final. Ya tengo los datos ingresados, ¿sí? Ahora yo quiero imprimir el resultado y ya he calculado. Me pide qué cosa, que calcule el promedio. ¿El promedio dónde lo he sacado? En la clase alumno. Entonces lo único que hago es imprimir el string, porque dentro de tu string está el promedio, todos los datos y el promedio. Entonces pongo show así minúscula y pongo tabulador. Borro y pongo, aquí solamente tengo que poner alum nada más, el nombre del objeto. Y se imprime. Ya está el problema. Ya está resuelto el problema. Entonces voy a ejecutarlo y vamos a ver si funciona. Y hace lo que dice, lo que pide el programa, ¿no? El programa, que es lo que pide, ¿no? Que calcule el promedio del alumno. Ingrese la cantidad del 1, voy a poner 2 nada más, ¿no? ¿Ya? Código 111, Pérez Luis. Luego año de estudio tercero, examen parcial 15, examen final 16, examen... no, ese es el código, ya salió la nota arriba, se me pasó el promedio. El promedio le he puesto, oye, ya se me fue la... Lo voy a correr nuevo, pero acá le explico. Ingresé el código 11, Pérez Luis, es del tu string, año de estudio tercero, examen parcial 15, 16, y aquí presioné parcial 2 veces, me pasó la nota para el promedio de práctica, pero me calculó el promedio. El promedio lo calculó con 0, pues, ¿no? 15 más 16 más 0 me sale 10.33 Voy a correrlo de nuevo, ¿ya? Pues, porque está atrás está el... Voy a correrlo de nuevo. Presioné 2 veces sin querer el promedio. Ya, 2 alumnos, dije. Pérez Luis. Apellido. Ya no me... No sé qué tengo ahora. No sé qué tengo. Ya. Le puse en el código, le puse... ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ya me veo. Por apurado. 2 alumnos. Ingrese código 111. Espacio de apellido y nombre. Pérez Luis. Año de estudio tercero. Examen parcial 15. Examen final 16. No me sale el promedio. ¿Han visto? No me sale el promedio. ¿Por qué no me sale el promedio? ¿Lo he escrito el promedio? Porque no lo he puesto para poder ingresarlo por teclado, profe. ¿Sí? Ya ves. Vamos a corregir entonces. Entonces yo pensé que era un error mío que presionaba 2 veces. No era error mío, sino error del programa, ¿no? No era error de ejecución, sino error de código. No le he puesto ese promedio como dice su compañero. Tiene razón. alum.sec pp doble punto pass doble j8pay
punto show input dial. Ingrese promedio de prácticas. Ingrese promedio de prácticas. Y ahora sí está. Ahora sí me sale el promedio. Puedo que le asignara 0, ¿no? 0 no. Entonces ahora sí voy a correr el programa. Dos, 1, 1, 1. Pérez Luis. Tercero. 15. 16 final. Y promedio, ahora sí me sale, ¿no? Y ahí sale el promedio. ¿Sí? Ahora voy a ingresar 1222, código 222. Morales Ana. Año de estudio quinto. Examen parcial 17. Examen final 18. Promedio de práctica 18. Y es su promedio. ¿Listo? Ahora sí salió. Ya, preguntas. ¿Hay preguntas sobre este caso? ¿Está claro o no sé? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro entonces? Sí, me dice Miguel. Bien, como me sale con un montón de ¿cómo se llama? De decimales, yo voy a hacer que salga con 2 decimales. ¿Dónde se imprimen los decimales? Aquí no se imprime, ¿no? Aquí se imprime, pero ¿dónde se calcula? Aquí, ¿no? Aquí donde, prácticamente aquí es donde se calcula, ¿no? Y aquí se imprime. Bien, entonces voy a hacer que salga con 2 decimales, para que no salga tanto decimales. Cuando ustedes quieren implementar decimales, no sé si han usado el decimal format. Decimal format, o B es la variable que le estoy poniendo, le pongo alfa, beta en lugar de B. Pero decimal format sí deben dejarlo así. New es un objeto. New decimal format. Y entre paréntesis, comillas, ponen los numerales. ¿Sí? Lo que interesa aquí son los numerales que van después del punto. ¿Sí? ¿Está observado? Hace un clic en la bolilla y en la primera opción. Y automáticamente aparece la librería arriba, ¿no? Y ya está curado. Entonces ya tengo esto, ya creé el objeto para formatear número a 2 decimales. Después del punto dice 2 numerales. Entonces voy donde calculo el promedio. El promedio es el que sale con más de no sé cuántos decimales, ¿no? Entonces aquí le pongo delante del promedio, le pongo OB, que es el nombre del objeto, punto forma, que es el método, y encierro entre paréntesis todo el promedio. ¿Sí? Y entonces voy a correr el programa de nuevo para ver con cuántos decimales sale. Más pongo decimales. Voy a correr el programa. Bueno, 2, 1, 1, 1. Pérez Luis. Tercer año. Puse 15, 16 y 16. Y ahí sale con 2 decimales. Luego 222. Morales Ana. Año de estudios, quinto. Examen parcial, 17. 18 final. Y 18 prácticas. También sale con 2 decimales. ¿Sí? Entonces, para decimales pueden trabajar con eso. ¿Sí? Con decimal format. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, claro. ¿No? Chicos, ¿no hay preguntas?
Está claro, entonces. Saben cómo hacerlo, ¿sí? Porque hoy día vamos a ver los 3 métodos, ¿no? Vamos por el segundo método. New Project. Vamos a crear un nuevo proyecto. Java Application. Next. Eso está bien, ¿no? Ya, bueno, aplicación 0102. Y aquí le voy a llamar principal. El enunciado va a ser el mismo. El resultado también va a ser el mismo, por supuesto. Estoy creando el proyecto. No está creado, este es el proyecto. Este es el otro proyecto. Este es el proyecto. ¿Sí? Pero el proyecto tiene el mismo enunciado, pues, ¿no? Voy a copiar el enunciado, ¿ya? Este enunciado mismo. Voy a copiar aquí, en este ejercicio nuevo. Entonces, aquí me faltó diseño, la D de diseño. Y aquí ya no ponemos utilice método GRC, ¿ya? Vamos a hacer la otra forma. Utilice constructor parametrizado. Utilice constructor parametrizado. Esa es la otra forma, ¿ya? Entonces, voy a borrar lo que no necesito. Esto no necesito. Esto tampoco necesito. Esto tampoco necesito. Bien, ahora me pide constructor parametrizado, ya no me pide método GRC. Entonces ya sabemos que el objeto aquí es alumno, ¿no? Hay que crear la clase alumno, igualito que en otro caso. New Java Class. Aquí ponemos alumno. Y se crea la clase alumno, igualito que en el caso pasado. Borro todo lo que no necesito. Y aquí en la clase alumno ya saben declarar las variables, ya saben qué variables hemos declarado. Private string, también privada la otra, código, nombre, private, igualita las mismas variables. Año de estudios, private, doble, examen parcial, examen final. Y ahora se aplica constructor parametrizado. ¿Qué hago ahí? Clic derecho, insertar código, constructor, ahí está constructor. Como es parametrizado, yo quiero que todas las variables pasen como parámetros. Entonces selecciona todo aquí, selecciona todo, ¿no? Ahí está selector. Select all, selecciona todos. Y luego genero. Y va a aparecer el constructor parametrizado. ¿Por qué se llama parametrizado? Porque tiene parámetros, porque estos son los parámetros. ¿No? Estos son los parámetros. Y los parámetros son las mismas variables, ¿no? Han salido de las mismas variables, pero no son las variables. Noten que aquí está en verde, color verde, están los nombres de las variables de la clase. Entonces aquí dentro del constructor lo que está en verde son las variables de la clase. Y lo que está en negro, que tienen el mismo nombre, son los parámetros. ¿Sí? Son los parámetros. Y este dis, ¿para qué aparece este dis? Este dis solamente enfatiza que esta variable código, API, nombre, año de estudio, son variables de la clase, ¿no? Pertenecen a esta clase. Ya saben que dice en inglés es esto, ¿no? Entonces solamente para enfatizar que esta variable es de la clase, nada más. Y esta no, estas no tienen dis, son los parámetros. ¿Eh? Bien, ese es un constructor parametrizado. Ya saben por qué es parametrizado, porque tiene parámetros. Y ahora vamos a diseñar el método promedio que nos pide, que es el mismo, ¿no? Promedio es el mismo, es igualito. Return, examen parcial, examen final, más promedio de práctica, todo entre 3. Y luego en tu string, ¿no? Clic derecho, insertar código, tu string. Y luego voy a generar el tu string, igualito. Falta el promedio, le agrego el promedio. Falta el promedio, le agrego el promedio. Aquí, ¿no?
comilla, coma, promedio, igual, comilla, más promedio. Más. Y listo. Así queda la clase alumno con constructor parametrizado. ¿Sí? Ahora, si yo usé parametrizado, quiere decir que, getter, nada, para nada. No, pues yo puedo, de repente por ahí me falta un getter, un setter, o un getter, sobre todo los getters son que hace falta para hacer cálculos o para... ¿no? Entonces yo lo creo, pues, ¿no? Yo puedo crear de repente necesito una variable más, pero con getter nada más, lo pongo, ¿no? Lo pongo, si lo necesito, lo coloco, se puede mezclar, pero lo necesario nomás, ¿no? Getter, de repente necesito solamente el parcial, hago así, encapsulo y genero, y se crea el get de esa variable, ¿no? Y ese ya lo puedo usar al otro lado y ya puedo manipular y puedo mezclarlo, ¿sí? Pero aquí en este caso no es necesario, así que lo saco, ¿sí? Pero se puede crear, se puede mezclar con el como parametrizado, un get, un set, por ahí que falte, ¿no? Para poder trabajar. ¿Está claro esta parte? Sí, gracias. Gracias. Entonces vamos a la principal. El principal está vacío. Entonces, ¿qué hago? Cuando es constructor parametrizado, tengo que declarar n porque n es la cantidad de alumnos, ¿no? Pero tengo que declarar también todas las variables de la clase alumno acá. ¿Por qué? Porque van a pasar como parámetros, ¿sí? Entonces, sin el private, pues nada más, ¿no? Solamente string, código, API nombre, in, año de estudio, doble, examen parcial, examen final, promedio de práctica. ¿Sí? Ahora ingreso n, pues, ¿no? N integer.parseIn. Y acá le pongo el Photoshop Paint. El Photoshop Paint estaba por acá. Acá está. Copiar. Que ya la había borrado de la memoria. Control V. Punto show input dial. Ingrese cantidad de alumnos. ¿Sí? Luego, el Photoshop Paint observado. Hay que hacer un cleanable layer por falta la librería. Y librería está arriba. Y se soluciona el problema. Luego tengo que hacer un for in i igual 1 y menor igual a n, punto y coma y más. ¿Sí? Luego la llave del for. ¿Qué hago ahí? Ingreso los datos a estas variables que he declarado acá arriba, pues, porque tengo que ingresar. Aquí no voy a crear el objeto primero, porque el objeto es parametrizado. ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada. 0, le va a pasar todo. No puede ser. Entonces primero tengo que ingresar el código, todos los datos, control B, punto show input diálogo. Entonces ingrese código. Ingrese código. Listo. Igual para la API nombre. Unknown igual punto show input diálogo. Ingrese API si no. Luego viene el año de estudio. El año de estudio es entero. Pues, integer punto parseIn y aquí option paint punto show input diálogo. Ingrese año de estudio. Luego viene el examen parcial. Es doble, ¿no es cierto? Doble punto parse doble. Control V
show input diálogo. Ingrese examen parcial. Luego viene examen final. Es igual a doble punto pass doble. Ya me cansé de estar escribiendo. ¿Me puedo copiar esta parte que falta? Copy y lo pego acá. Pegar, ¿no? Y ya está. Ingrese examen final, acá sería, ¿no? Final. Ahora hago un copy para de todo. Copy y pego, ¿no? Y pego. Le pongo acá promedio de práctica. Y es también doble por doble, falta hecho un pecho en diálogo, promedio de prácticas. Borro, ingrese, promedio de prácticas. Y listo, ya está todas las variables ingresadas. Ahora sí, recién puedo crear el objeto, ¿sí? Y el objeto se crea alumno, igual puedo poner el mismo nombre, alum igual new alumno, pero como es parametrizado, tengo que poner todas las variables que van a pasar al parámetro, código, apellido, nombre, año de estudio, examen parcial, examen final y promedio de práctica. Ojo que las variables, la cantidad de variables que yo paso tiene que corresponderse con la cantidad de parámetros que hay. Y no solamente, tiene que estar en el mismo orden, tiene que ser el mismo tipo y tiene que estar en el mismo orden. Si no, va a haber errores. Siempre puede correr, pero no le va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces tienen que ver eso. La cantidad de parámetros tiene que ser igual, el tipo de datos de los parámetros tienen que ser igual y también tiene que estar en el mismo orden, en la misma secuencia, así en el código primero, el apellido, nombre segundo, el año de estudio y así sucesivamente. En ese mismo orden, porque en ese mismo orden está acá. Código, apellido, nombre, año de estudio, examen parcial, examen final y examen práctico. Tiene que corresponderse entonces, ¿no? Ya está. Ya está, pero falta imprimir. So, algo. Ya está. Ahora sí ya está. ¿No? Y el resultado va a ser el mismo. Entonces voy a correr el programa. Ingreso y cantidad de alumnos. ¿Qué pasó, seguro? Ya se quedó detrás, ¿no? Siempre se ubica detrás cuando se correr. Ya, 2 alumnos. Aceptar. 1, 1, 1, los mismos alumnos. No sé qué ingreso. Pérez Luis. Tercer año. 15, 16, 16. Ahí está, sale su nombre. No sé cuándo de 15, 0, 6, le puse 16. Bueno. El otro alumno. 2, 2, 2. Rosa Santa. 17, 18, 18. Ustedes ya lo pueden redondear con 2 decimales igualito como hicimos. ¿Sí? Bien. Funciona igualito. Preguntas. ¿Hay pregunta aquí? Pregunta. Ya saben que esta clase queda grabada. Ustedes la pueden revisar cuantas veces quieran. ¿Sí? En el Zoom queda grabado, ¿no? Todas las clases quedan grabadas en el Zoom. Ustedes pueden revisar las clases que ustedes quieran cuando quieran. Cuantas veces quieran. ¿Sí? Así, si faltan a clases, ya saben que apenas tengan libre, van a buscar el video y se ponen al día. Pues. No esperen al siguiente semana, no entré a clase. ¿No? Es algo que han tenido un problema más grave, ¿no? ¿No hay ni una pregunta? Está claro entonces cómo se hace con el constructor parametrizado. ¿Sí? Listo.
Vamos por la tercera parte. La tercera parte. Voy a llevar el enunciado. El enunciado va a ser el mismo. Voy a crear un proyecto. New project. Ya application. Next. Y aquí voy a poner aplicación 0103. ¿Sí? Y aquí vamos a poner así que tiende a poner, ¿no? Y aquí borraba hasta el principal. Y le puedes poner finish. ¿No? Así ya saben ustedes. Y aquí voy a copiar el enunciado. Y el tercer caso que vamos a ver es constructor no parametrizado. ¿Ya? Este es el tercer paso. Entonces, tenemos métodos de CD, constructor parametrizado y constructor no parametrizado. Entonces, cuando yo le digo constructor no parametrizado, tienen que aplicarlo de acuerdo a lo que está acá. Bien. Entonces, es constructor no parametrizado. Entonces, voy a borrar esto. Lo que no necesito. Voy a crear entonces el objeto es el mismo, alumno, Java, class, alumno. Finish. Y está creada la clase alumno. Voy a borrar lo que no necesito. Y voy a crear las mismas variables, porque el ejercicio es el mismo. Privadas también le voy a poner. String, private doble pp. Para mí es el constructor no parametrizado. Le voy a crear el constructor. Insertar código, constructor, pero no parametrizado, porque no puedo seleccionar nada. Genero un constructor sin cuerpo, así como está el método RC, pero este constructor sí va a tener cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué va a tener de cuerpo constructor? Aquí va a estar el código igual. Código igual, y aquí control V. ¿Vale? No. Aquí el J8P. Acá está. Copiar. Control V. Copiar. Show. Ingrese código. Bueno, y así también está observado, entonces ya saben, ustedes quieren hacer aquí en la bolilla y después aquí en la primera acción, para que aparezca la línea arriba. Ya, y así también se hace para la API nombre, pero como lo tengo arriba, ¿dónde está? Aquí lo tengo, ¿no? Puedo copiar y pegar del otro lado nada más. ¿Para qué voy a estar escribiendo? Todo esto con JHP, ¿no? Ya puse el código, así que vamos a hacer el código. Solamente lo digo, JHP, ¿no? Copiar. Y me voy acá arriba. Y lo pego, ¿no? Ya está pegado. Están los datos, estoy arreglando nada más. Ya, eso es lo que va en el constructor no parametrizado. El ingreso de los datos con J8Pay, ¿no? Todo. ¿Qué falta aquí? El promedio. Public, doble, promedio. Interior, inicio de cierre, return, examen parcial, más examen final, más promedio de práctica, chicos. Entre 3. Y luego en tu string, ¿no es cierto? Igualito, clic derecho, insertar código, tu string. Genera. Listo. Me falta el promedio, lo agrego. Lo puedo copiar y pegar también.
igual con promedio. Igual, comillas, más promedio y el signo más. Ya está. Así queda una clase alumno con constructor no parametrizado. No parametrizado porque no tiene parámetros. Pues, el paréntesis está en blanco. No hay parámetros. ¿No? No hay parámetros. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está fácil? Sí, ¿no? Bien. Entonces vamos al principal, porque el principal no va a funcionar si no lo enlazamos. Entonces aquí, en la cantidad de alumnos, no se necesita que las variables, poner parámetros. N igual ingreso integer punto parse in, y aquí le pongo el. Ay, no, eso no era. Cancelo. Me olvidé que me había borrado. Y derecho, el Photoshop necesito. Ya está. Punto show. Ingrese cantidad de alumnos, ¿no? Alumnos. Coma. Reservado Photoshop Pay. Clic y en la primera opción. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? El for, ¿no? For igual 1 menor igual que n, coma y más, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es crear el objeto. Alum igual new alumno, no hay parámetros, todo vacío y puntito. Y luego imprimir los datos, ¿no? Alum. Y listo, ya está. Ahí quedaría. Ahí quedaría este compositor no parametrizado. ¿Preguntas? Vamos a correrlo acá. En vez de cantidad de alumnos, lo mismo, dos alumnos. 111 es Luis. Estudio tercero, 15, 16, 16. 6 creo lo que sea. Ahí está. Ingrese código 222. Rosas, Ana. Año de estudio, quinto. Examen parcial, 17, 18, 18 prácticas. Y ahí está. Pues ahí le pueden poner sus decimales también igualito. Bien, chicos, ya les presenté las tres formas. Preguntas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Ya. ¿Hay preguntas?